Sí, buenas tardes, hermanos. Damos inicio al culto de esta tarde, que son las 7 palabras. Tendremos el preludio Rostro Divino, himno 166. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. En un momento tendremos nuestra oración de invocación. Buenas tardes, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la gran oportunidad que nos das de estar unidos aquí, Padre, para recordar ese sacrificio que has hecho tú, Señor, por cada uno de nosotros sin merecerlo. Gracias, Padre, por tu amor. Y mi Dios, te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que recibas toda la honra, toda la gloria, Señor, y todo el honor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, y recibe cada una de las alabanzas y el honor que mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Silvia. En un momento continuaremos con nuestro himno congregacional, Me hirió el pecado.
Muy bien, ahora le daremos lectura a Lucas 23, del 31 al 34. Por- 23 porque si en el árbol verde del hacen estas 34. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿por qué no se hará? Llevan también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Tendremos nuestra participación especial por el hermano Antonio Galde y la hermana Beatriz Escárcega. A continuación viene la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por el hermano Antonio Galde. Mis queridos hermanos, vamos a tener solamente 10 minutos. Si me paso, por favor, le cortan para que todos vayamos en tiempo. Hay un término interesante que Isaías, nuestro querido hermano Isaías, el profeta Isaías, algunos siglos antes había escrito esto. Y en Isaías 55:6 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Que el malvado y el impío renuncien a toda su maldad y que vuelvan al Señor, porque Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. En esta parte
Se está enviciando con el otro telefonito. No sé qué teléfono es. Bueno, vamos a ver. Por otro lado, en Lucas 23, que es donde está nuestra lectura, vemos, por ejemplo, que una vez más nuestro querido hermano Isaías, muchos siglos antes, narra esta acción en Isaías 53, en donde se habla del sufrimiento del Cordero, que habría de padecer por causa nuestra. En esta parte de Isaías hay mucho que comentar, y esto bien vale la pena remitirnos a esta situación. Permítanme ustedes, como en el versículo 27, pero de Lucas 23, hay una condición de predicción del Señor que le hace a este comentario, este evangelio, mire, a este evangelio de las mujeres, Lucas. Dice que en el 27, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si del árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Cuando aquí leemos esta parte de las Escrituras que narra Lucas, nuestro querido hermano Lucas, se refiere esencialmente a una terrible acción que sucedió exactamente por el año 70 de nuestra era, en donde Tito mandó destruir prácticamente todo Jerusalén y sobre todo el templo. En la actualidad solamente conocemos el Muro de las Lamentaciones. Esa parte que en Juan 2:19, cuando le están presumiendo al Señor Jesús, le dicen: mira qué hermoso templo, mira qué belleza, pero no pusieron atención que realmente la belleza de eso era Él mismo. Nuestro Señor Jesús, cuando dice: es que esto, ustedes dicen que fueron 46 años en que se llevó a cabo la construcción, sin embargo, en 3 días reedificaré este templo. Pero él se refería a ese cuerpo que era en el Señor Jesús. Decíamos que en Isaías 53 hay una narración bellísima, porque se refiere al padecimiento del Señor. Ese terrible padecimiento que, como lo leímos en Lucas 23 y 22, en Lucas 23 y narra esta
situación de dolor, de padecimiento, porque en la historia nosotros vamos leyendo que fue un juicio demasiado cruel, demasiado perverso, ¿sí? Porque al Señor lo llevaron a condiciones extremas. Sin embargo, como dice en Isaías 53, que Él fue llevado al matadero y no abrió su boca para defenderse. Él permaneció callado y hasta donde aparece declaraciones de él, pues son en la cruz en donde nos encontramos la primera palabra referida a perdón. Hermanos, yo muchas veces he insistido que yo creo en el perdón, porque hemos sido perdonados. Quienes nos hemos sentido perdonados, podemos decirle al mundo, yo creo en el perdón. Luego habla del amor. Luego nos habla de una relación de paz, de cuidado, pero eso ya lo tendrán oportunidad mis hermanos que van a mencionar esta situación más adelante en las siguientes palabras. Cuando dice en Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuestro Señor dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto fue escrito varios siglos antes. Y sin embargo, parece que nos está narrando esta condición de traición, de dolor, pero gracias a Dios que él no se levantó y aceptó aún las burlas, primero de los gobernantes, pues si eres el Hijo de Dios, bájate. Los soldados, bueno, pues no, que tú, que tus ángeles y que no sé qué, pues ándale, bájate de la cruz y sálvanos. O aún los malhechores, que en algunos escritos dice que eran ladrones, como Marcos y Mateo, pero aquí mi querido hermano Lucas los califica de malhechores. Estos malhechores también le dijeron, bueno, pues mira, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Vamos a aprovechar que, bueno, pues estás quizá de buenas y vale la pena que nos bajemos ambos de la cruz. Hermanos, estoy en tiempo y no quisiera abusar de esto porque hay muchas cosas que podríamos decir. No te me vayas a desconectar. Ya no está aquí mi esposa. Ya no la tengo aquí. Bueno, está bien. Es que pensé que estaba aquí y ya Me fui para allá para bueno. quitar el ruido. Cuando nosotros estamos imaginándonos al Señor Jesús cargando la cruz, cómo Simón de Cirene ayuda a cargar la cruz, pero traía todo el pecado esta cruz para que Simón de Cirene pudiese soportar ese pecado. Cuando nosotros hablamos de él, hablamos que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? No nos referimos a la humanidad pecadora. Cuando hablamos de él, decimos que él murió por mí, por ti, y nos ha cuidado hasta ahora. Gracias a Dios porque mi Señor no hizo caso ni a los gobernantes, ni a los sacerdotes, ni a los malhechores, y no se bajó de la cruz.
Nuestro Señor Jesús murió plenamente en la cruz, pagando y redimiendo a su pueblo. Nosotros, que ahora somos pueblo, podemos decir gracias, Dios mío, porque estás presente en todo momento y en nuestra vida. Hermanos, me retiro para que entre el siguiente hermano con la otra palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Las lecturas que tenía que hacer para... Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario, hoy de tal manera me amó. Moral fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario, hoy de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Ya con su muerte superó la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario, hoy de tal manera me amó. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuamos con la segunda palabra. Hoy mismo estará Buenas tardes. por el hermano Daniel Rosas. Hermanos, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer primeramente a nuestro buen Dios por la oportunidad que me da en esta tarde de poder compartir con ustedes este breve mensaje, esta breve reflexión. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, y daré lectura a los versículos ya mencionados del 39 al 43.
Lucas capítulo 23, de los versículos del 39 al 43. El encabezado dice, crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la segunda expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es esta, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál era, hermanos, el motivo por el cual estos dos hombres estaban ahí? La respuesta es muy simple, el pecado. Y algo que me llama mucho la atención es el contraste que había entre estos dos hombres, entre el corazón de estos dos hombres. El primero de ellos, con un corazón endurecido, versículo 39 dice, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La paga para este hombre sería que moriría en su pecado. Pero hermanos, esto da un giro de 180 grados en el versículo 41 con el segundo hombre que muestra un corazón arrepentido. Y dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y una recompensa tan grande para este hombre en el versículo 43, cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a reafirmar, hermanos, esto que acabamos de leer con lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La reflexión que hoy quisiera que nos lleváramos en nuestros corazones es la siguiente. Nosotros tenemos algo en común con estos dos hombres. Y es, hermanos, que también vamos a morir. Y si bien esto es una realidad, yo quisiera saber si entre los hermanos que están hoy presentes hubiera alguno que tuviera la seguridad de decirnos que el día de mañana va a vivir. Y si bien, hermanos, ninguno tiene esa certeza y saber o pensar que hoy podría ser ese día en el que Dios nos llame, la pregunta quizá más importante que nos debemos hacer para nuestras vidas es, ¿sabríamos en dónde pasaríamos la eternidad? Esa sería la pregunta. ¿Sabríamos dónde pasaríamos la eternidad? Responder esta pregunta sería analizar cada uno de nosotros si realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y en primer lugar, ¿realmente creemos que Dios envió a su Hijo por amor a nosotros? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, cuando esto se vuelve una realidad en nuestras vidas, se lleva a cabo lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quienes son
estudiosos, hermanos, de las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos empezar por nuestra propia casa, por nuestra propia familia. Y al día de hoy, hermanos, quisiera yo que reflexionáramos o pensemos si realmente hemos compartido de este mensaje de salvación y hablando de nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, primos. Y hermanos, nos tendríamos que seguir porque después de la familia vienen los amigos, vienen los vecinos. Tenemos que reflexionar y yo debo de confesar el día de hoy porque no me da pena decirlo. En algún momento de mi vida, por mi inmadurez espiritual, quizás fui religioso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que pensar que por las buenas obras, pensar que por no dejar de ir al templo, yo iba a tener este pase directo cuando, hermanos, es claro lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y vino esto a mi corazón, con esto casi termino, hermanos, vino a mi corazón cuando leí este pasaje. Si bien pueden buscarlo en Mateo capítulo 7, versículo 21, que tiene como encabezado, dice, nunca os conocí. Versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, creo que este es un buen momento para pensar en lo que hemos venido haciendo en el transcurso de nuestras vidas. Porque no sabemos, hermanos, cuándo será el día en el que tengamos que encontrarnos con nuestro Dios. Es momento de reflexionar y pido a Dios, hermanos, que nos dé un corazón. Pido a Dios que nos dé un corazón, hermanos, entregado a Él. Porque eso es lo que necesitamos hoy. Y mis oraciones, hermanos, es que Dios pueda tocar, pueda utilizarnos para realmente hacer su voluntad. Y quisiera terminar esta reflexión cantando un himno que hace mucho tiempo no escucho y quisiera pedir apoyo aquí de mi familia. Es un himno que gustaba mucho a mi mamá y es el himno Sembraré. Muchos de ustedes lo conocen. Solamente voy a cantar una estrofa con el coro y con esto, hermanos, termino mi participación. Y dice, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Juan 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Continuamos con la tercera palabra. Mujer, he aquí tu hijo, por el hermano Eduardo Rodríguez. Perdón, es impresionante cómo la Biblia captura detalles tan exactos, tan precisos, que muchas veces en la cotidianidad y tal vez en la tradición pasamos por alto. En esta lectura que se acaba de hacer, podemos ver los detalles en cómo el Señor Jesús en la cruz, estando crucificado, menciona 7 palabras de impacto que tienen todavía en la actualidad. Siempre es muy importante y es muy trascendente las palabras de una persona moribunda. A lo mejor hemos tenido la oportunidad de escuchar a personas cercanas en el lecho de la muerte y escuchamos sus últimas palabras y esas palabras se nos quedan grabadas. Yo estoy muy seguro que ese pueblo que estaba linchando y que estaba crucificando a Jesús en ese momento estaban muy atentos también a lo que el Señor Jesús en la cruz estaba diciendo, puesto que ellos estaban acostumbrados y veían al Señor Jesús en los últimos 3 años de su vida predicándoles, invitándoles al arrepentimiento. Es pues impactante cómo ahora el Señor en la cruz está mencionando estas palabras y cómo están registradas. Sabemos que la palabra está inspirada por Dios. ¿Cómo están registrados esos detalles? Es un detalle tan interesante en este caso que tenemos que entender la trascendencia. El Señor Jesús estaba cumpliendo, estaba materializando el proyecto por el cual Dios, su Padre, lo había mandado, que era la salvación de la humanidad. Él sabía que iba a ser lacerado, él sabía que iba a ser burlado, que iba a ser insultado y que iba a llegar a la muerte de cruz. Sabemos que el Mesías iba a cumplir cada una de las profecías que estaban descritas en la palabra de Dios. Y Jesús estaba consciente de esto y era importante para él cumplir cada una de las cosas que estaban definidas en la palabra de Dios. Menciona el perdón a la gente que lo está crucificando. Menciona que va a estar uno de los acompañantes de los asesinos al lado de él, va a estar en el cielo. Recordemos parte de la importancia de esa palabra. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Analizando esta palabra y deteniéndonos un poquito aquí, vamos a ver la trascendencia y la importancia de la relación entre padre e hijos. Y cómo María, desde el momento en que se le apareció el ángel y que le dijo que iba a dar a luz a un niño y que llamaría su nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Ella sabía la importancia que iba a tener su hijo.
Ella dice la palabra que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella sabía como madre que este momento específicamente iba a llegar. Recordemos cuando van con Jesús a los 12 años a Jerusalén, que regresan y al tercer día se dan cuenta que no estaba con ellos y regresan. ¿Y cuál es la contestación de Jesús cuando ve a sus padres? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Palabras impactantes. Cuando es la boda de Caná, ¿qué le dice María? Le dice, no hay vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es lo que le responde. Vemos otra escena familiar también, cuando su madre y sus hermanos le buscan. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué responde Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Tal vez si lo aislamos esto es un poco duro. Es un poco difícil de entender porque él está haciendo énfasis en el objetivo, en el proyecto de su vida, que es la salvación del pueblo. Y por el otro lado estamos el lado consanguíneo, su madre, sus hermanos, que en ese momento todavía no creían en él, no estaban seguros del ministerio del Señor Jesús, pero su madre sí. Han de haber sido palabras impactantes que ellos como familia consanguínea han de haber tenido. Sin embargo, recuerden que la mujer en ese entonces, en la época de Jesús, no tenía una muy buena posición social. Jesús vino a cumplir, vino a cumplir la ley. Y sabemos que uno de los mandamientos de la ley es honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor Jesús, a pesar de ese compromiso tan grande con la humanidad, en ese momento él sabía que su madre iba a quedar sola. Él, como el hijo mayor, se infiere que José ya había muerto, iba a quedar como viuda, pero él se acordó en ese momento que estaba Juan, que estaba su discípulo amado, y a él se le encomienda. Él tiene esa delicadeza en una situación tan importante donde él, a través de su ministerio, les había hecho saber que lo más importante era el negocio de su padre, y donde su madre y sus hermanos eran quien hicieran la voluntad de Dios. Sin embargo, en ese momento consanguíneo se acordó de su madre y le entregó a su discípulo amado, a Juan. Es interesante, es importante cómo el Señor en los detalles, uno como ser humano en su humanidad, en su tristeza, en su angustia, puede pensar que Dios ahorita está muy ocupado porque hay una guerra del otro lado del mundo, porque hay enfermedad, porque hay muchas situaciones muy graves y que tal vez mi situación no es tan importante. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Él vino por cada uno de nosotros. Él vino, dice que nos pone la parábola de la moneda del hijo pródigo. Nosotros somos parte de ese pueblo por el que el Señor vino. Y estemos seguros, hermanos, que en estos momentos de angustia, enfermedad, pérdida de algún familiar, de lo que usted esté pasando, no hay cosa más importante para el Señor que su vida, que nuestra vida. Y que Él tiene el control de todo. Le dijo a sus discípulos que no se preocuparan por nada, que las aves, los lirios, no se preocupaban y el día siguiente estaban hermosos. ¿Cuánto más nosotros que fuimos el objetivo por el cual el Señor Jesús se sacrificó en esa cruz? Fue por amor, y por amor fue que entregó y cumplió la ley en el mismo lecho de la muerte. Descansemos en esa confianza, en esa esperanza, en esa palabra que el Señor cumple su palabra a cabalidad. El mundo tiembla. Las personas sin esperanza acuden a tantísimas cosas, pero nosotros acudimos
a ese Jesús que se sacrificó, que murió, pero que en el tercer día resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y que desde ahí va a venir. Y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros, hermanos, hemos pasado de muerte a luz. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Continuamos con la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por el hermano Leonel Villafaña. Tu micrófono, hermano. Mis hermanos, es asombroso que Jesús, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de tan dura prueba que estaba pasando, tuviera la precisión de encontrar las palabras adecuadas, la precisión de hablar lo que debería hablar. Cuando se refiere a Dios de la manera Eloi, Eloi, es algo importante porque no se refiere como en la primera y en la última palabra, Padre, que es Abba, ni se refiere tampoco por su nombre, que él conocía perfectamente el nombre de Dios. ¿Cuál era el nombre de Dios cuando estaba siendo enjuiciado? Lo podemos ver en Marcos en el capítulo 14, por el sumo sacerdote y los sacerdotes que estaban ahí. No es la sentencia por el hecho de que le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? No era esa la sentencia por la cual lo hacían, porque cualquiera que hubiera dicho, como lo dijo Jesús, yo soy, era lógico y era normal que un juicio le permitía el derecho de réplica. Sí lo soy. ¿Por qué lo eres? Explícanos o dinos. El problema fue cuando dice, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado al lado del poderoso Dios. Pero cuando dice Dios, dice el nombre de Dios. Ese nombre que no era permitido decirlo ni hablarlo, más que por el sumo sacerdote y los sacerdotes que se movían tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Y Jesús, cuando está en la cruz, dice este nombre. Por eso sabemos, y no lo dice su nombre, el nombre real de Dios, que como lo conocemos en el tetragramatón, que es YHWH, ni tampoco es Abba, que es Padre. Número uno, no lo dice como Padre para no verse envuelto en esos sentimentalismos que como hijo decir, papá, ¿por qué me estás dejando? Ni tampoco lo dice con el nombre que es de Dios, porque ese nombre solamente era permitido decirlo en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y es impresionante que Jesús encuentra la palabra correcta, que es Elohim, que en realidad no significa Dios como tal, sino su majestad. Y lo que le está diciendo es su majestad, ¿por qué me has abandonado? Y ya lo hemos escuchado muchas veces y lo sabemos perfectamente, que el hecho de que Dios se separara de él era porque estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Él tenía en sí mismo tenía los pecados de la humanidad. Pues por eso era difícil, no la presencia, omnipresencia de Dios, que donde quiera que está, aún donde hay maldad, donde se mueve maldad, está la omnipresencia de Dios, sino esa presencia manifiesta que reclama santidad de donde quiera que Dios se presenta. Es por lo que Jesús no podía decir ese nombre. Si hubiera dicho su nombre tal cual de su Padre, hubiera sido pecado porque legalmente no estaba permitido. Aún ahí hubiera perdido todo el derecho de no haber pecado.
Sin embargo, no lo hizo, escogió las palabras correctas, aún en esos momentos. Por eso es que lo dice de esta manera. Podemos entender que la profecía hecha realidad, a través de todo este seguimiento y de sus palabras perfectamente escogidas en cada uno de los capítulos y las parábolas que podemos leer y ver. Y esa profecía de Oseas en el capítulo 13, versículo 14, que dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Jesús, al morir, cargó con todos los pecados, pero él no tenía pecado. Por eso era necesario que se diera ese contexto de que, como dice 1 Corintios 15, 54 y 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh, tu sepulcro, victoria? Porque al no tener el enemigo un documento legal donde descubriera que Jesús había pecado, no podía retenerle, porque recordemos que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no cometió pecado. Y cuando llegó, por eso le pudo decir al que estaba siendo con él castigado, crucificado: hoy mismo estarás conmigo. Porque él sabía que podía descender a Seol y traer consigo a aquellos que pudieron ser levantados, a los que él elegía para ser levantados. Porque la muerte no tenía un documento legal para retenerlo, porque el documento legal que tiene el enemigo para atraparte y para separarte de Dios es justamente el pecado. Al no tener ese documento legal que nos ampara tanto a ti como a mí, el Seol te permite quedar libre, el enemigo te permite quedar libre. Qué importante es que hasta en esos preciosos momentos en los cuales Jesús estaba padeciendo y pasando por lo que estaba pasando, hasta en esos momentos sus palabras tenían un sentido tan tremendo de decir y de existir, que hasta el día de hoy nosotros estamos siendo beneficiados por esas palabras, bien dichas por Jesús. Nosotros, pues, tenemos que entender y valorar ese sacrificio. Tenemos que entender por qué cargó con nuestros pecados, por qué tuvo que separarse momentáneamente del Padre para poder cumplir y que la Escritura fuera cumplida y que nosotros pudiéramos gozar de esa libertad. Mis hermanos, no despreciemos. En muchas partes del mundo, en estos momentos, en estas fechas, se están festejando todas estas cosas. Pero que no quede solo en el contexto religioso, que podamos entender ese precioso sacrificio, que podamos valorar las palabras preciosas del Señor para poder ser libres, quedar en libertad y honrar su nombre y honrar su sacrificio. Mis hermanos, Dios les bendiga. Evangelio Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Continuamos con la quinta palabra, tengo sed, por el hermano Luis Trujillo. Buenas tardes, hermanos. Leyendo acerca de esta quinta palabra de Jesús, expresando tengo sed, pues bueno, podemos entender que la palabra nos lleva a que años antes, como todas estas palabras fueron profetizadas, en este caso en el Salmo 69, 21, dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta palabra muestra el lado humano completamente de Jesús, en el cual él estaba buscando redimir
a la humanidad a través de su sacrificio, a través de su sangre. Y pues bueno, dentro de del camino y las exigencias por las cuales fue llevado nuestro Señor Jesucristo, los maltratos físicos, emocionales, todo lo que hizo estragos en él. Pues bueno, eso, él expresó con algunas palabras como las que estamos escuchando, un alivio, un reflejo de lo que él quería hacer con nosotros. Yo quiero que me ayuden, hermanos, a ir a la palabra de Dios ejemplificando esta palabra. Tengo sed. A Éxodo 17. En Éxodo 17 voy a leer estas palabras. Dice Éxodo 17 del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y bueno, esta reflexión que quiero comentarles, hermanos, es de que, bueno, en estos versículos vemos que el pueblo no tenía agua, no había agua, que, bueno, tuvieron un altercado, un reclamo hacia Moisés, su líder, en ese entonces, y le exigieron agua. De hecho, estuvieron murmurando, y cuestionaron a Moisés, incluso comparándolo con su vida pasada, ¿verdad? Cuando le dijeron que pues estaban mejor ellos en las tierras de Egipto, que preferían ellos estar ahí que morir en el desierto de sed. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, Moisés clamó a Dios. Moisés tuvo que clamar y Dios le contestó. Dios le respondió diciendo, muéstrales que la fuente de agua viva soy yo, golpeando la peña y proveyendo esa agua por la cual estaban clamando o reclamando. Y bueno, al final, diciendo, bueno, ¿está Dios entre nosotros o no lo está? Y bueno, podemos ver esos ejemplos y también podemos ver en ese mismo ejemplo en Nehemías 9:15, leyendo ese versículo, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darían. Aún cuando Dios ha prometido algo, hermanos, a veces dudamos y cuestionamos. Y podemos obtener de estos pasajes una enseñanza y también del sacrificio de él cuando él estaba fraseando, tengo sed, pues muchas enseñanzas. Y cuántas veces nosotros, hermanos, no vemos salida, tenemos sed de justicia, de hambre, de necesidad de muchas cosas en nuestra vida, y que pues nosotros a veces pues estamos decepcionados, a veces queremos culpar a alguien, a veces queremos culpar a un líder, a nuestra familia, a nuestro líder,
etcétera, a nuestros gobernantes, y tratamos de culpar a alguien, y exigimos justicia, sin saber que Dios está haciendo y hará su obra. ¿Cuántas veces juzgamos a esos culpables de nuestra desgracia, entre comillas, y hasta hemos deseado estar como antes, aunque sea peor? Si nosotros clamamos a Dios, hermanos, como lo hizo Moisés, para tener una respuesta, Él nos dará también una respuesta, hermanos, y nos mostrará con autoridad, con su poder, esa agua viva y nos saciará. ¿Está Dios, hermanos, les pregunto, entre nosotros? ¿Estará Dios entre nosotros, sí o no? Bueno, como conclusión, hermanos, Jesús no reclamó por agua, él la pidió por una necesidad fisiológica. Él fue humilde hasta el último momento. Él pedía por necesidad de saciar su sed, mostrando su lado humano. Si él quería con autoridad, Dios le hubiera dado ríos de agua viva en ese momento, ríos de agua. Él pudo haber saciado su sed, si él quería, porque él es Dios. Pero él sufrió la ausencia de agua para darnos a nosotros vida eterna, esa agua de la cual no tendremos sed jamás. Y concluyo, hermanos, con Juan 6:35, en donde dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, aumentemos nuestra fe, creamos en que Jesús es el que puede saciar nuestra sed. Y quisiera en estos momentos, hermanos, tú te imagines sentir esa necesidad de sed, para que también hagas memoria de que Jesús tenía el poder de saciar su sed física, pero sobre todo puedes saciar tu sed espiritual y puedes tomarte de sus promesas que son reales para tu vida y entender que Él puede saciar nuestras necesidades físicas. Él cargó con nuestros pecados, hermanos, y también por nuestras necesidades. Él murió por nuestros pecados, como lo hemos visto en estas palabras, pero también Él nos demuestra que así como en otras palabras tuvo cuidado de su madre, que tuvo cuidado de la gente que estaba ahí cuando estaban los ladrones, y Él demostró tener ciertas necesidades físicas. Es un mensaje también para nosotros, para su pueblo, para sus hijos, que también está atento a nuestras necesidades físicas también y nuestras necesidades espirituales. Entonces, oremos, hermanos, para que el Señor siga hablándonos a través de las palabras. Gracias. Dios les bendiga. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Continuamos con la sexta palabra, todo está consumado, por el hermano Martín Larios. Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto escuchar y ver a todos, cada uno de ustedes, y doy gracias a Dios porque también participan nuestros niños a través de estas lecturas. Y bueno, por respeto al trabajo que ellos han hecho, no repetiré los textos que ya han leído, pero creo que los tenemos que tener muy en cuenta. El Evangelio de Juan es un evangelio que recoge muchas expresiones de nuestro Señor Jesús que no habían sido dicho antes. El Evangelio de Juan se escribió inclusive un par de generaciones después que los otros tres evangelios sinópticos. Y me parece que el apóstol Juan tiene mucha autoridad para escribir lo que escribió y lo que el Espíritu lo guió a mostrarnos, porque lo presenta como el Hijo de Dios. Y ya me imagino en la mente y en el corazón del apóstol Juan, al ver que había cosas que no se habían dicho, que no se habían escrito y que era necesario remarcar. Una de ellas ha sido la que ya nos compartió nuestro hermano Luis en Juan 6:35 y vino a mi mente
este versículo porque hace algunos días nuestro hermano obispo Felipe Ruiz nos compartía sobre el trabajo que está haciendo nuestra iglesia allá en Tijuana, donde un albergue que atendía migrantes, el albergue se llama Juan 635, Pan de Vida, y que a partir de hace unos días se ha convertido en el albergue que recibe a los migrantes ucranianos que huyen de la guerra en Europa y que buscan asilo político en los Estados Unidos. El día de hoy están sirviendo cerca de 800 alimentos, trabajando y justamente mostrando lo que hay que hacer para ser esa mano y ese brazo de Dios ante la necesidad de nuestros hermanos que sufren. El Evangelio de Juan nos lleva a retomar esta promesa de las bendiciones de Dios. La promesa en la que el pueblo de Dios que se enfrentaba en ese entonces, en tiempos de Jesús, y en día de hoy también, a horas de angustia, después de calamidades, invasiones, hambrunas, muerte y desgracia, a yugos de esclavitud y por supuesto a corrupción de líderes religiosos y civiles, en general a lo que conocemos hoy o le decimos frustración social. En aquel entonces eran esclavos, no solo en lo político y social, sino sobre todo en la dependencia que tenían del pecado. Ante esta desesperanza, la promesa que podemos ver a través de los profetas en Miqueas, en Isaías, de que hay un camino a seguir ante esta incertidumbre, de que a pesar de todo, ante la injusticia habrá justicia, que ante la guerra y la destrucción habrá paz. Todo eso se revela a través del Hijo de Dios, quien será conocido más que por su nombre, por sus atributos, como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Recordemos que el mismo nombre de Jesús proviene del vocablo Joshua, que quiere decir Yahvé es salvación o yo soy es salvación. En palabras sencillas, Dios salva. La promesa, aquella promesa que el pueblo esperaba, era para ayer, pero es para hoy y es para siempre. Por tanto, también esta promesa es para ti y para mí el día de hoy. Cuando Jesús proclama en la cruz, de acuerdo al testimonio del apóstol Juan, y es un texto, es una expresión que solamente encontramos en este evangelio de un discípulo amado, pero también un testigo presencial de los hechos y un testigo que se va a convertir en quien proclame la conclusión y la consumación del reino. Recordemos que Juan también es el autor del Apocalipsis. Cristo proclama el cumplimiento perfecto de la Escritura en su persona. Culminó la obra para la que fue enviado a la tierra. Su vida, su muerte y su resurrección hace realidad todas estas profecías. Culmina con un gran final, con esta frase, todo está consumado, en latín consumatum est, pero también significó el inicio de un gran pacto. La cruz es importante y necesaria porque simboliza el que Cristo asume la culpa de la humanidad, asume la ira de Dios sobre él por el pecado de la humanidad, pero también pone de manifiesto la bondad de Dios y su misericordia. En el propio, en el versículo de Lucas 13:32, cuando Jesús habla de que al tercer día terminará su obra, la palabra griega que emplea el escritor, el evangelista, es el término teleio, que no es el verbo común para decir que algo terminó, es una expresión, es un verbo que significa terminar algo para perfeccionarlo, para hacerlo perfecto, para haber cumplido una misión. Esta palabra va más enfocada a la perfección, más que al cumplimiento.
si lo podemos decir en palabras llanas, no es simplemente terminar las cosas, sino es hacerlas bien. La palabra griega que se utiliza en Juan 19:30 es la palabra tetelestai, que significa todo está consumado. Fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada y cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Al igual era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su arte y estaban complacidos con ella. En cada uno de estos casos se declaraba tetelestai. Era utilizada en el templo cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía tetelestai, cumple los requisitos. En esencia, lo que está consumado significa tetelestai. No solamente es que haya terminado su obra en la cruz, nuestro Señor, sino que ahí mismo Él estaba comenzando otra obra. La cruz es el fin de algo y el comienzo de algo. Fue el fin de la era de la ley y es el comienzo de la era de la gracia. Es el fin de los sacrificios que habían ofrecido en el templo todos los días, pero era el comienzo de una nueva era de gracia bajo la dirección del Espíritu Santo en base al sacrificio de Cristo en la cruz. El apóstol Juan nos comparte en su primera epístola de Juan, capítulo 2, una actitud que me parece muy significativa. Después de escuchar la proclamación de los otros evangelios durante más de 40 o 50 años, y ya siendo un hombre anciano, como verdadero abuelo, que ve a sus nuevas generaciones, escribe en 1 de Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Juan sabía que este asunto de la salvación era una cuestión que tenía que ser un proceso de santificación durante toda la vida. Más adelante dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan no habla de que la salvación sea un acto litúrgico en donde levantes la mano y digas, sí, quiero ser salvo. O que el pastor o la pastora te pregunten, ¿eres salvo? Sí, no, decídelo aquí. Era una decisión y un compromiso de por vida. Dice el apóstol, yo le conozco y no, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos de Jesús, ese es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la consumación de la cruz de Cristo. Esa herencia está asociada, es una promesa que está asociada a nuestra comisión aquí en la tierra. Todo viene de su mano poderosa. El diseño del plan de Dios, del plan salvífico de Dios, trae consigo propósito. Y el Padre nos imparte dones, habilidades, herramientas, por medio de su Espíritu para cumplir eficazmente la tarea que nos ha encomendado. ¿Y cuál es nuestro compromiso? ¿En qué consiste esta consumación? No es solamente un acto contemplativo en donde vemos que Jesús hace su parte y que Dios hace su parte y que simplemente está ahí. Es un acto comprometido que tiene sentido cuando lo hacemos nuestro, cuando proclamamos cada día en nuestra vida que todo está consumado, que no necesitamos torturarnos pensando en ofrecer satisfacciones por medio de obediencia y mortificación, que no necesitamos hacer miserable nuestros cuerpos y nuestras almas para expiar nuestros pecados. No necesitamos hacer eso, ya todo está consumado.
Cristo ha sufrido todos los dolores que Dios exige, toda la satisfacción que demanda la ley por medio de la agonía de la carne. Cristo ya la sufrió, todo está consumado. No se necesitan ritos, ofrendas o sacrificios. No necesitamos crucificar a Cristo en cada culto. No necesitamos, mediante ofrendas, oraciones, votos, diezmos, que por asistir a la iglesia o a la capilla, o que por bautismos, por rituales, seremos más aptos para Dios. Si pensamos eso, hay que detenernos un momento y pensar que ya todo ha sido consumado. Dios no necesita eso de nosotros. Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significados. En otras palabras, tetelestai es una palabra chiquita, pero que el significado detrás de ello es inmenso cuando uno piensa en lo que Cristo hizo. Cristo cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas y me hizo libre. Me justificó y al mismo tiempo comenzó la nueva era de la gracia. La nueva era en que quienes somos dirigidos por el Espíritu Santo lo hacemos para salvación de nosotros y de todos los que nos rodean. Cristo es pues el cumplimiento de la promesa de Dios para ti. Que nuestra oración en esta tarde y de aquí en adelante sea que la perfecta virtud de vida sea la obediencia hacia Dios. Que sigamos el discipulado de Cristo como Él lo vivió. Quien quiera servir a Dios debe de estar presto no solamente a entregar toda su alma y su fuerza mientras viva, sino que debe estar preparado a renunciar a su vida cuando sea para la gloria de Dios. Nuestro perfecto sustituto, el Señor Jesucristo, puso la última pincelada en su obra al morir y por tanto Él argumenta que está absuelto cada uno de nosotros de cualquier deuda, porque todo ha sido consumado. Que así sea. Amén.
Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Concluimos con la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, por nuestra pastora Hilda González. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque hemos estado escuchando durante esta hora que hemos estado aquí 6 frases que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. En ellas fue el matiz, fueron diferentes. Tuvo cuidado de las personas, de aquel ladrón que estaba a su lado, y de cómo aún estando allí tuvo esa palabra de salvación para su vida. También tuvo cuidado de aquella mujer que le vio desde al nacer, y tuvo ese cuidado especial también para su amigo, para aquel discípulo amado, dejándoselo uno a otro para hacerse compañía. Y hermanos, también en medio de la necesidad física que tenía, en vez de agua, le fue dado vinagre. Pero Jesús también expresó oraciones en la cruz del Calvario, 3 de ellas para ser específicos. La primera, expresando el perdón por que no sabían lo que estaban haciendo. También hablando al Padre y diciéndole: ¿por qué me has desamparado? Y en esta séptima palabra o esta séptima frase, él, clamando a gran voz, le dijo a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermanos, al pensar en ello, no podríamos más que imaginar que no hay mejor lugar que dejar nuestro espíritu al cuidado de nuestro amante pastor, de ese amante Dios Salvador que ha estado con nosotros cada día de nuestras vidas. Hermanos, en este tiempo en el que Jesús estuvo allí colgado en aquella cruz, seguramente el Padre no estaba lejos de saber lo que estaba pasando. Y sin embargo, hermanos, por cruel que pareciera, era preciso que sucediera todo esto para que todo se cumpliese y la humanidad pudiese experimentar esa salvación. Jesús se hizo carne y la Escritura nos dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿verdad? Jesús dejó su trono y vino a estar en la condición de hombre, para así, hermanos, mostrarse obediente hasta la muerte y llegar a este preciso momento, a esa muerte de cruz, en la cual, sin la remisión de sangre, hermanos, no hubiera habido perdón de pecados. Jesús como hombre estuvo durante todos esos años viviendo. Él, como cualquier hombre, tuvo hambre, tuvo sueño y se quedó allí dormido. Se cansaba y se sentó en la Escritura nos dice, en aquel pozo donde platicó con aquella mujer samaritana. Tuvo tristeza, sintió dolor, sintió la partida de ver a un amigo muerto y derramó lágrimas por él delante de la tumba de Lázaro. También, hermanos, como hombre, tomó ese papel de maestro que era para sus discípulos y les enseñó la humildad y la obediencia. Que como cristianos ahora, hermanos,
debemos también de tener humildad y obediencia. Dejar de nosotros toda soberbia y toda altanería. Que nuestro corazón sea un corazón de servidores, porque así fue el ejemplo que hemos recibido de nuestro pastor. Hermanos, en 4 ocasiones Jesús mencionó acerca de lo que iba a suceder, de que Él iba a morir. Después de aquella gran declaración del apóstol Pablo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús desde ese momento empezó a declararle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que iba también a padecer. Y hermanos, que iba a ser muerto, pero también que iba a resucitar al tercer día. En la segunda ocasión ellos estando en Galilea, Jesús ahí también les habló y les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y lo matarían y al tercer día resucitaría. Y los discípulos seguramente se entristecieron, como nos menciona el pasaje de Mateo. En otra ocasión, cuando subían a Jerusalén, también Jesús les mencionó que debían de haber, que iba a ser entregado a los gentiles para que les escarnecieran, le azotaran, le crucificaran, mas al tercer día iba a resucitar. Y la última vez, la cuarta vez, 2 días antes de la Pascua, cuando hubo acabado Jesús todas las palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús sabía lo que iba a vivir. Jesús lo tenía muy claro. Él sabía cuál era el plan para salvación de la humanidad y aún así estuvo dispuesto a extender sus brazos por amor a nosotros, entregar su vida por amor a la humanidad. Jesús en todo momento sabía ese plan y no desistió en ningún momento. Él se entregó voluntariamente, sabiendo que Él iba a morir. La Escritura también nos menciona que Él mismo lo decía. Si vemos en el Evangelio de Juan, Él mismo decía de sí mismo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él demostró ser ese buen pastor. También mencionaba y decía: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cómo no olvidar, hermanos, el maravilloso pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo lo sabía, Jesús mismo lo declaró con sus propias palabras y nunca desistió de ir hacia culminar con el plan perfecto y maravilloso de Dios. Sin su muerte, la expiación de nuestros pecados, hermanos, jamás se hubiera llevado a cabo. Jesús fue ese cordero escogido desde la eternidad. Hermanos, ese cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado, nos dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo y manifiesto en los postreros tiempos por amor de nosotros. Jesús fue el cordero, ese cordero que no abrió su boca y que fue llevado al matadero delante de transquiladores. Y hermanos, así fue ese maravilloso Salvador. Jesús también fue ese cordero inmolado
Ese cordero del cual nos habla Apocalipsis y nos dice, el cordero que fue inmolado, el cual es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús fue el cordero que quita el pecado del mundo. Hermanos, por ese sacrificio perfecto de Jesús, ese sacrificio real, voluntario, y gracias a esa entrega de amor con el que nos amó, nos ha reconciliado delante del Padre, y por eso podemos estar seguros de que vamos a estar con Él en su gloria. Su ministerio tan solo duró unos cuantos años. Anduvo por caminos, por ciudades, por sinagogas, por montañas, proclamando buenas nuevas de salvación para todos los hombres, para todos aquellos que quisieron escucharlo, para que todos pudieran tener la oportunidad de esa salvación. Ahora nosotros también, aquellos que le hemos recibido y aquellos que hemos aceptado ese maravilloso mensaje de salvación, ahora podemos saber, entender y maravillosamente recibir este regalo de esta adopción. Ahora somos hijos de Dios. La Escritura no lo dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Él y Él nos cuida de una manera especial, de una manera única, en cada situación, en cada momento. Sabemos que Él está a nuestro lado y nos acompaña, nos aconseja, nos fortalece, nos guía. Él siempre está junto a nosotros. En las manos del Padre, Jesús sabía que su espíritu estaba seguro. Hermanos, nosotros también podemos decir, Señor, ahora también nosotros dejamos toda nuestra vida en tus manos, porque no hay mejor lugar. No hay mejor lugar que estar siempre delante de tu presencia. Ahora tenemos la oportunidad y la libertad de acercarnos con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese sacrificio glorioso y maravilloso de Jesús en la cruz pagó por todas y cada una de nuestros pecados, de nuestras faltas. No hagamos nulo ese sacrificio en nuestras vidas, cerrándonos a la obediencia, al amor, a la compasión, a ese volvernos al Padre. Hermanos, cada día vivamos glorificando al Señor, vivamos dándole honor y gloria, porque solamente Él lo merece. Y hermanos, en obediencia, como Él lo hizo, entreguemos siempre delante de Él todas las cosas. Jesús lo hizo para salvación de nosotros y ahora nosotros lo hacemos por obediencia y amor a Él. Hermanos, sigamos hablando, sigamos predicando, sigamos enalteciendo el nombre del Señor y sigamos hablando de este sacrificio glorioso que Jesús pagó por nosotros, pero que ahora, hermanos, no necesitamos hacer más sacrificios porque Él ya lo hizo y fue completo, fue perfecto y es maravilloso. Ahora solamente abramos nuestro corazón para recibirlo y para vivir una vida que glorifique y enaltezca el nombre de ese Señor, Dios Todopoderoso. Así es de que, amados hermanos, estas son las palabras que Jesús mencionó en la cruz, cada una con un significado, cada una con un peso glorioso, cada una cumpliendo aquello que la palabra ya había establecido. Y hermanos, todo eso para que tú y yo ahora seamos salvos, para que tengamos una vida eterna, para que tengamos una vida plena en esta tierra y para que podamos, hermanos, llevar a otros a ese conocimiento de la salvación que hay en Cristo Jesús. Les invito, hermanos, a que oremos en esta hora. Maravilloso Dios, Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por ese sacrificio.
ese sacrificio que tú diste y te diste por nosotros. Gracias por tu amor. Padre, por habernos amado tanto, enviando a tu Hijo Jesús para propiciación de nuestros pecados. Y en esa sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario, ahora, Señor, hemos sido salvos, hemos sido limpios. Y, Señor, ya no hay más condenación para nosotros. Padre, hemos sido justificados por ti y ahora tenemos paz para con el Padre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por esa entrega maravillosa. Gracias por tu don de vida que nos diste, por este regalo maravilloso. Que cada día podamos apreciarlo, que cada día podamos vivir una vida que te glorifique, que te enaltezca con todo lo que somos, con todo lo que hagamos, Señor. Que cuando, Señor, nos vean, puedan decir que somos, Padre, discípulos tuyos, ejemplo de lo que tú mismo nos has enseñado a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo maravilloso y por lo que, Señor, cada vez que abrimos en las Escrituras tu palabra, tú revelas, nos enseñas, nos recuerdas, Padre, el estándar de vida que debemos de vivir, Señor, un estándar de vida de servicio, de humildad y de amor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, lo agradecemos todo. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Bueno, a continuación vienen los avisos. El día de mañana de 10 a 1 de la tarde será el retiro de consolación en Cerro de las Campanas. Lleven agua para hidratarse, ropa cómoda y 6 pesos para entrar al parque. Este sábado nos servirá para entrar en comunión. Y aquí está el programa de la semana que está concluyendo. El día domingo a las 6 de la mañana es el culto de resurrección, el mensaje La más grande victoria. Y a las 6 de la tarde es el concierto salterio y clavecín dueto Dulcemelos. Ese será vía híbrida, tanto presencial como vía Zoom y por Facebook. El próximo 24 de abril, las clases de escuela dominical ya son 100% presencial a las 10 de la mañana. Y ese mismo domingo se celebrará el Día del Niño al mediodía. Pastora, ¿nos apoya con la bendición pastoral, por favor? Hermanos, qué gusto de poder estar juntos, pues vamos a orar para ser despedidos en esta hora. Maravilloso Dios, Señor y Padre Celestial, agradecemos infinitamente tu amor. Señor, estamos conscientes de ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, por el cual pagaste todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos que cada día nos ayudes a vivir una vida que te agrada. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes sin fluctuar, Señor, en esta carrera que tenemos por delante. Y manténnos, Señor, siempre los ojos puestos en ti, Señor. Ayúdanos a que esto sea siempre una realidad. Tú en nosotros, Señor, cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, en esta hora de estar juntos, de meditar en estas frases, en estas palabras, Señor. Y Padre, que esta reflexión siga estando en nuestros corazones, Padre, siempre. Que cada día, Señor, podamos verte, ver tu obra en nosotros y valorarla, Señor, siempre. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Al despedirnos, Señor, de esta reunión, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Dios les bendiga.